Buenas tardes a todos nuevamente. Permítame esta vez referirme y compartir con ustedes sobre un trabajo de análisis de riesgo en cadenas de valor que hemos estado avanzando en el Banco Mundial en los últimos 4 años. Este es todavía un trabajo en progreso. Estamos todavía puliendo esta metodología, pero me pareció que era importante comenzar a compartir con ustedes este tipo de análisis, ver el valor que se puede obtener de los resultados del mismo y ver cómo se puede comenzar a aplicar ya en algunos de los países de Centroamérica. Resulta que inicialmente cuando nosotros en el Banco Mundial comenzamos a hacer algunos trabajos de análisis de riesgo, generalmente nos dedicábamos y nos enfocábamos principalmente a ver los riesgos de producción, y en los riesgos de producción particularmente los riesgos del clima. Y eso pues era un análisis un poco restringido, ya que poco a poco los clientes, los países y nuestras contrapartes nos comenzaron a decir, bueno, es que el clima no son todos los riesgos, ¿verdad? Y el seguro no necesariamente puede resolver todos los problemas que existen. Y hay otros actores también que están siendo afectados, y hay otro tipo de riesgos también que afectan a la agricultura. Por lo tanto, es necesario comenzar a hacer un análisis un poco más amplio. Por eso es que podemos ver en esta filmina número 2, en esta presentación, de que es cierto, nosotros podemos ver de que los actores son varios, pues no solamente los productores, pero también están los que proveen de insumos a la agricultura, están los compradores de los productos, lo mismo que los procesadores de los productos de la agricultura, y no decir también los exportadores y el mercado internacional global. Y además participan dentro de esta cadena otros actores, como son los que proveen servicios financieros, servicios técnicos, servicios de logística. Y hemos podido comprobar también de que los riesgos se transmiten a través de toda la cadena de valor. Riesgos que se originan, por ejemplo, en la producción, en el campo. Estos repercuten a lo largo de toda la cadena cuando hay algún riesgo que sí se manifiesta, y hay reducción en la producción o reducción en los rendimientos, ya sea por pestes, enfermedades, sequías, inundaciones o de cualquier tipo. Repercute a lo largo de toda la cadena. Y lo mismo, riesgos de mercado que pueden ser presentes para exportadores o para procesadores, también se repercuten y también se transmiten a lo largo de toda la cadena, afectando a todos. Y por eso en la filmina número 3, una vez que nosotros comenzamos a analizar qué tipo de riesgos son estos que están en toda la cadena de producción, empezamos a ver de que el escenario es bastante complejo. Bastante complejo porque nos damos cuenta que los riesgos son múltiples, ¿verdad? Los riesgos de producción ya en sí mismos son complicados de analizar, y no decir ahora riesgos de mercado, riesgos de volatilidad de precios, riesgos de tipo de cambio de las monedas en los países, y el riesgo del entorno, la política cambia, el escenario donde se está moviendo el sector agropecuario puede ser muy cambiante, y por lo tanto se puede convertir también en un riesgo. Otra de las características que vemos es que algunos riesgos son solamente importantes para una parte de la cadena, pero no para todos. Algunos riesgos son sistémicos, que cuando ocurren afectan a todos. Por ejemplo, una sequía afecta a todos los productores y afecta a toda la cadena. Otros riesgos son más como idiosincráticos, ¿verdad? Si ocurre algo como un incendio en una producción o en parte de una producción de una cadena, pues eso no afecta, no es sistémico, no afecta a todos los productores. Algunos de los riesgos que se incurren son asegurables y hay medidas en las cuales se pueden adoptar rápidamente, y otros no. También podemos ver de que los riesgos a veces son opuestos.
lo que es un riesgo tal vez para alguien, una parte de la cadena, tal vez es una oportunidad y lo ve como muy bienvenido para otro. Por ejemplo, una baja en los precios de los productos agrícolas a nivel de finca es una mala noticia para un productor, pero sí puede ser una buena noticia para un procesador de alimentos, porque los insumos van a ser más baratos. Entonces, ¿cómo analizar, cómo comenzar a analizar todos estos riesgos que son tan complejos? Unos son frecuentes, otros son menos frecuentes, o sea, diferentes intensidades, y las pérdidas varían. Entonces, cuando vemos esta complejidad de riesgos en la agricultura a través de una cadena de valor, la pregunta más importante que uno se hace es, bueno, una vez que uno analiza todo esto, ¿cómo priorizar? ¿Cómo comienza uno a priorizar los riesgos para poder identificar aquellos en los cuales vemos que sí vale la pena comenzar a diseñar algunas medidas de reducción de los riesgos? Y es así como podemos ver aquí en el análisis, en la filmina número 4, que esta metodología que estoy compartiendo ahora con ustedes, precisamente el objetivo es ese: priorizar los riesgos en una cadena de valor. Y para priorizarlos seguimos unos pasos consecutivos, sistemáticos, que prácticamente son, uno, identificar los riesgos. Pareciera algo muy simple que los riesgos ya se identifican, pero no es tan sencillo. Hay tantos peldaños, tantos participantes, que identificar los riesgos, hay que hacer un trabajo bastante sistemático. Lo que son los riesgos de producción tal vez no son identificados como tales para otro tipo de actores. Y lo mismo, riesgos de mercado en algunas partes de la cadena o riesgos de logística en otras partes de la cadena tal vez no son como identificados como tales en otras partes de la cadena. Por eso es importante, una vez que se identifican, segundo, también analizar estos riesgos. Como los riesgos son de diferente tipo y tienen diferentes características, algunos se pueden analizar con algún tipo de modelos, otros no se pueden analizar con modelos. Por lo tanto, la mezcla de hacer análisis cuantitativos con modelos, si se puede, y hacer análisis cualitativos, es algo que sí se puede comenzar a usar para poder tener una metodología que nos pueda arrojar resultados de un análisis que es más sistemático. También importante, en tercer paso, es cuantificar los riesgos. Y los cuantificamos prácticamente de dos formas. Uno es analizando y cuantificando la intensidad para producir daños. Hay riesgos que tienen mayor capacidad de producir daños que otros, o sea, que pueden ser altamente de alta intensidad. Otros riesgos son de baja intensidad, pero también cuantificamos viendo cuál es la frecuencia con que ocurren esos riesgos. Y hay riesgos que ocurren, que se realizan con mucha frecuencia, y otros con menor frecuencia. Y mezclando la intensidad con la frecuencia nos da toda una gama de cuantificación de la capacidad de causar daño de algunos de los riesgos que ya hemos identificado previamente. La otra actividad al final es que con esos datos que hemos recogido, ¿verdad? Poder ver si podemos elaborar una matriz ya de priorización de los riesgos. Y al final pues se sugieren algunas medidas de manejo del riesgo que ya en una forma priorizada los actores a través de toda la cadena pueden comenzar a implementar. Esto pareciera, es una metodología bastante lógica, bastante sencilla, y toma, para poder hacer análisis de una cadena de valor en la agricultura, puede tomarse de 4 a 6 meses haciendo el trabajo en una forma sistemática. O sea que en un tiempo relativamente corto podemos tener ya una priorización de los riesgos con unas sugerencias de medida para comenzar a reducir los mismos.
Para poder ilustrar aquí en la filmina número 5 podemos ver cómo es que arrancamos nosotros con este trabajo. Uno de los primeros pasos que damos es ver la serie histórica de área, serie histórica de producción y la serie histórica de los rendimientos de un cultivo en una cadena de valor de la agricultura específica que estamos analizando. Esto que traigo aquí es un ejemplo de Honduras, que son los rendimientos de granos básicos del ciclo de primera y rendimientos de granos básicos del ciclo de postrera. Si vemos, por ejemplo, la filmina de la izquierda, el cuadro de la izquierda, podemos ver aquí de que hay una caída de los rendimientos en 1990 y 1984, creo que es aquí. Hay varias caídas pequeñas hasta llegar al año 1998, que me parece que fue el año del Mitch, donde vemos que hay otra caída drástica, no tan grande como la primera, y hay otras caídas en la producción. Entonces lo primero que hacemos es tomar todos estos años donde hubo caídas en la producción de algún grado significativo con respecto al promedio de producción esperado y empezamos a analizar por qué es que ocurrieron estas caídas. En algunos casos, en algunos países, en algunas cadenas de valor, vemos de que alguna de las caídas fuertes que hemos visto fue porque hubo un ataque de alguna enfermedad, de alguna pestes o enfermedades en la producción, y vemos esa caída drástica. A veces esta causa se repite, entonces podemos ver cuál es la frecuencia con que se está repitiendo ese fenómeno y la intensidad. En algunos casos puede ser de que una de las gráficas, por ejemplo, de reducción de área, puede ser debido a que el precio internacional o el precio doméstico fue muy bajo, entonces hay una disminución en el área sembrada para el próximo año o para el año en el que la información existe. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ya empezar a identificar cuáles son los mayores riesgos, cuál es su intensidad con que se producen y con qué frecuencia se están manifestando. Entonces, esto nos da una primera idea de empezar a crear alguna hipótesis de trabajo, de decir, este tipo de riesgos son A, B y C, y son para la región X y afecta a tal tipo de productores principalmente. Entonces, este es como, digamos, el primer paso que nos da el primer bosquejo o la primera idea de cómo comenzar a formular alguna hipótesis para continuar haciendo el trabajo. Ya en la filmina C yo les presento aquí ya el análisis de riesgos en cadenas de valor, toda la metodología en su conjunto, y podemos ver de que los primeros de la izquierda arriba y el segundo que está junto ya son las preparaciones para hacer el trabajo. Es cuando uno está recogiendo los datos históricos, los está comenzando a analizar, empieza a hacer la planeación de algunas de las visitas y uno empieza a ver cuáles son los vacíos de las bases de datos que existen y a identificar preliminarmente los riesgos. Ese es el trabajo de escritorio, digamos, los dos primeros pasos que hay allá. Y una vez que se hace el trabajo de escritorio, que se hizo el análisis histórico de esos datos, uno puede comenzar ya a hacer el trabajo de campo. Entonces, un equipo especializado de expertos ya en los riesgos que se preidentificaron en el escritorio pueden llegar al país. En el caso de Honduras, que fue un trabajo que hicimos recientemente, fue de que los expertos que llegaron fueron expertos en riesgos de producción, unos expertos en riesgos fito y zoosanitarios y un experto en riesgos
de precios. Entonces, con este equipo uno puede hacer las consultas cualitativas y ya con las hipótesis que ya fueron formuladas en el análisis previo, uno puede llegar a hacer las preguntas concretas a cada uno de los grupos de actores a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, este es un trabajo que puede durar por lo menos de 2 a 3 semanas, dependiendo de la importancia y de la magnitud que pueda tener una cadena de valor en un país, en la agricultura, y se entrevista a los productores pequeños, medianos, grandes, se entrevista también a los procesadores, en caso de que haya procesadores de esos insumos, al sistema financiero que da facilidades de servicios financieros a lo largo de toda la cadena, así como también a los exportadores y a las agencias del gobierno y a otros privados que son proveedores de servicios. De esta forma uno logra captar los riesgos en una forma cualitativa expresado por los mismos actores, que nos pueden empezar a decir cuál es la magnitud, que si los riesgos están identificados correctamente, que si la frecuencia con que ocurren es como nosotros estamos, las hipótesis que tenemos, y de esa forma y dentro de este mismo trabajo de campo que se hace, es bien importante también poder empezar a identificar cuál es la capacidad que tienen los diferentes actores en la cadena de valor de poder reducir los riesgos o de manejar los riesgos que hemos identificado, con los cuales discutimos. Así podemos ver de que en algunos cadenas de valor el sector privado o el sector público ya tiene, y generalmente así es, no estamos partiendo de cero, ya tienen cierta capacidad para poder manejar los riesgos que hemos identificado. Entonces, esta combinación de identificación de riesgos, cuantificación de los mismos y la identificación de la capacidad que tienen los actores para manejarlo, al final nos puede llevar a formular una matriz de vulnerabilidad. Y esta matriz de vulnerabilidad, que es el resultado del trabajo de campo, nos indica cuáles son los mayores riesgos que son capaces de causar mayor daño en la agricultura, quiénes son los que están más expuestos a esos daños, y al mismo tiempo nos dice cuál es la capacidad que existe en el país, en el sector público y o privado, para manejar los riesgos. Entonces, esa matriz de vulnerabilidad, lo que hacemos es que la discutimos al final, en una reunión final plenaria ya con los actores, al final del trabajo de campo, y allí se comprueba y se tiene la retroalimentación sobre cuáles son las prioridades que realmente hay que darle para poder manejar los riesgos. Esto ya en el paso número 5, en esta misma filmina número 6, podemos ver de que se ajusta el diagnóstico con estos actores, ¿verdad? Y hay una identificación de algunos vacíos que luego se llenan, y finalmente este equipo de trabajo de expertos finalizan un informe, se diseminan los resultados, y este documento final, ya con la priorización de los riesgos para los diferentes actores de la cadena, sirve como insumo para que se pueda formular una estrategia de manejo de riesgo para las cadenas de valor. Esta es como dije anteriormente, esta es una metodología que es bastante sencilla, es fácil de aplicar. Estamos en este momento mejorándola, y ya la hemos desarrollado como en unos 14 cadenas de valor en varios países, incluyendo en el Caribe y en otros países de África, y hemos encontrado de que hay mucha satisfacción, encuentran mucho valor, y particularmente ayuda muchísimo para que el sector público y sector privado puedan contar con una metodología y un resultado
que puedan identificar cuáles son las acciones de política y las inversiones que son necesarias hacer para poder reducir los riesgos en la agricultura.